La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, tengan todos ustedes la más cordial bienvenida a este vuestro programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. La formación de los estudiantes de las facultades de Derecho implica no solamente un proceso que conlleva al aprendizaje de normas jurídicas, como podría creer cualquier persona no vinculada con el área, cuando se asume que los estudiantes de Derecho somos estudiantes de leyes. Eso no es así, por cuanto el derecho, como lo hemos explicado ya en algunos otros varios programas anteriores de Referente Jurídico, el derecho, más que simple y llanamente el conjunto de normas que estructuran la vida de una sociedad en un Estado democrático de derecho, es ante todo un fenómeno social. Por lo tanto, entonces, la formación del abogado ciertamente debe ser técnica, debe ser una formación especializada en materia de comprensión normativa y jurídica, pero ante todo tiene que ser una formación de naturaleza social. El abogado debe tender a convertirse en un jurista, y el jurista es un científico social. Pero la preocupación nuestra en los tiempos contemporáneos es si es que el sistema educativo en toda su dimensión está cumpliendo con ese rol. Se está formando auténticamente un científico social, a un hombre que va a asumir desde una perspectiva de conocimientos teóricos y prácticos, pero también con dotes cualificados, axiológicos y éticos para poder servir a la sociedad, como lo ha reclamado no solamente en múltiples ocasiones y a través de distintos lenguajes el pueblo peruano, sino también uno de los recientes informes que puso el dedo en la llaga, que es el famoso informe de Luis Pázara. ¿Cómo vamos en esta materia? Ese va a ser el tema que abordaremos el día de hoy, y para estos efectos contamos con la presencia de uno de los más importantes juristas del país, que además también ha destacado como un extraordinario docente universitario, además de ser un reconocido jurista en materia de derecho constitucional y con unas extraordinarias cualidades y dotes pedagógicas. Me estoy refiriendo a la persona del doctor Raúl Chanamé Orbe, a quien damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Luis Alberto, muchas gracias por esta gentil invitación, y tú has planteado efectivamente, hay un tema que es un tema de política de Estado, el tema de la formación, la capacitación y la especialización. Recientemente estuvimos en un evento en la ciudad de Panamá analizando el tema de la democracia y la formación. Y se llegó a una conclusión que me parece importante. En los sistemas educativos de América Latina hemos renunciado, por una idea equivocada, hemos renunciado, por ejemplo, en la formación básica al curso de educación cívica. Sí. En América Latina, no solamente en Perú, yo creía que solamente era un problema nacional, peruano, sino es un problema de que la formación se hace como una formación práctica y de efectos inmediatos. Y entonces esta ausencia de una formación cívica que va más allá del himno nacional, va más allá de los símbolos patrios, sino lo que busca educar al niño, al adolescente, en el sentido de comunidad. Los seres humanos no somos seres solitarios. Vivimos, trabajamos, existimos
porque convivimos en una comunidad y la comunidad nos pide tolerancia, nos pide principios de igualdad, nos pide practicar respetos, una serie de valores que son importantes para formar al futuro ciudadano. Así es. ¿No? Sin esos elementos no hay desarrollo. Sin esos elementos es imposible que ingresemos a la OCDE, ¿no? Que es meta de Estado en el Perú para los próximos años. Antes del Bicentenario. Antes del Bicentenario, ¿no? Entonces, requerimos una formación, pero es un tema de cómo identificamos las personas que tenemos capacidad de decisión, los profesores, los docentes, dónde está la madre de los grandes problemas que surgen en nuestros países y que se expresan, pues, en la violencia, en el subdesarrollo y en la ignorancia. Sí, sí, y es que ser ciudadano no implica tener 18 años y el DNI azul o ahora el electrónico, sino todo lo que precisamente tú has planteado. Y bueno, los televidentes han de saber que nuestro invitado el día de hoy, Raúl Chanamé, ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima entre los años 2012 y 2013 y también presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, además de tener una trayectoria académica fenomenal y extraordinaria, y ahora miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y cuenta además pues con una serie de posgrados realizados en España vinculados a la materia del derecho constitucional y como tal un hombre plenamente humanista, ¿no? Así que entonces esta conversación seguramente va a tender por esa línea. Raúl, yo recuerdo que el gran filósofo francés, el padre del existencialismo, Jean-Paul Sartre, cuando escribió una de las últimas novelas, porque recordarás que él hacía filosofía escribiendo novelas, como La náusea, por ejemplo, pero me parece que el 76 o el 77, pocos años antes de fallecer, él murió en el 80, en su novela El idiota de la familia, escribe y dice que en los tiempos actuales el arma de las clases dominantes en el mundo es el arma de la estupidez. Y Sartre entiende que la estupidez no es otra cosa más que el proceso de adormecimiento de la conciencia de los hombres, es decir, el ahuesamiento, el convertir la conciencia de los seres humanos en una conciencia acartonada, efímera, intrascendente, que es lo que termina generando finalmente la nueva forma de esclavitud. Lo curioso del asunto es que los procesos de estupidización social, es decir, de adormecimiento de conciencias, se da precisamente desde los campos desde donde uno creería que no se dan, es decir, desde los propios sistemas educativos, tanto los formales, que son patrocinados por el Estado, como los no formales, que son los medios de comunicación de la prensa masiva. O sea, se estupidiza desde el propio colegio y se estupidiza desde los medios de comunicación. Y parte de ese proceso de estupidización tiene que ver con el proceso de tecnocratización de la educación. Como lo has señalado tú, en los últimos años, nosotros hemos vivido quizás una de las últimas etapas del esplendor de la educación en el Perú, porque el Perú tuvo un buen sistema educativo. Somos una generación del libro, además. Además, ¿no? Y entonces, el día de hoy nuestros hijos ya no saben lo que es educación cívica, ya no saben lo que es filosofía, ya no saben lo que es historia universal. Es decir, se le ha extirpado del alma de la conciencia nacional justamente todo lo valioso, la médula, y solamente ha quedado una cáscara vacía. E incluso la educación de la matemática es una educación tan poco lógica, esto de aprenderse de memoria las fórmulas para pasar el examen, pero sin comprender la estructura epistemológica de la matemática, y entonces el resultado es lo que tenemos el día de hoy. Y eso luego es lo que se recibe en las universidades, y yendo ya al campo del derecho, cuando tenemos que formar, porque tú eres profesor universitario, yo lo soy, y nos encontramos cotidianamente, tanto en pregrado como en posgrado, con chicos que llegan de los colegios, notamos esos vacíos, esos abismos existentes entre la formación educativa de pregrado, de formación básica regular y la universidad. Entonces, ¿cómo se debe dar este proceso de la formación del abogado ahora en el siglo XXI? Luis Alberto, déjame decirte un tema previo a la reflexión que tú hacías. Nosotros somos de la generación del libro, del texto. Yo he estudiado en San Marcos, una universidad antigua,
que tenía severas limitaciones materiales. No habían libros en la biblioteca. Así es. Teníamos grandes profesores, inspiradores, pero no habían libros. Éramos de la generación que teníamos que fichábamos. El día de hoy, las nuevas generaciones tienen unas ventajas extraordinarias. Tienen internet, tienen la red, tienen computadoras. Y ya se puede ingresar a la biblioteca de cualquier universidad del mundo. A cualquier biblioteca, cualquier libro, cualquier ficha. Pero hay un estudio en México que me acaba de llamar la atención. En México repartieron 1 millón de computadoras a los niños. Y han tenido que anular el programa. ¿Por qué razón? Porque esos niños no iban a la historia, no iban a la geografía, no iban a la filosofía, sino iban principalmente a los juegos, iban al horóscopo, iban a una serie de elementos, incluso anticientíficos. De cualquier página menos educativa. Exacto, o sea, no es el problema que tengas una computadora. O que no tengas libros. Claro, el problema va mucho más allá. El problema es cuál es la motivación, cuál es la lógica, cuál es el pensamiento de ese niño, ese adolescente, para hacerse productivo y útil socialmente. ¿No? Porque ¿de qué me vale que le dé a un niño la computadora de última generación o a un universitario que le dé la computadora de última generación para que él esté mirando el horóscopo? Claro. Entonces es la negación de todo el avance científico, ¿no? Y hoy día nos vemos en esa crisis porque Internet en el 90% es usada para entretenimiento, para cosas ilícitas o un porcentaje para ver pornografía. Exacto. ¿No? Y entonces, ¿para qué hemos avanzado en la ciencia? Para eso, esa es la conclusión. Entonces, diríamos, aquel que inventó la red, o sea, para eso no fue el invento. ¿No? Entonces, si eso lo reproducimos en la escala universitaria, vamos a encontrar los severos déficits para encaminar la educación. Porque hoy día lo que hay que darle al niño, al adolescente y al universitario son métodos y sistemas eficaces para razonar las cosas. Y la educación, que en algunos casos es eminentemente práctica o procedimentalista, no apunta al primer tema. Ese es el kit del asunto, a juicio nuestro. ¿Cuál debe ser el perfil del abogado, entonces, en estos tiempos modernos? Sí, ¿cómo hacer un perfil del abogado? Hoy día tenemos, en este momento, más de 100.000 abogados en el Perú. Más de 100.000 abogados. Y la mayor concentración está acá en Lima, ¿verdad? La mayor concentración en Lima. El Colegio de Abogados de Lima tiene más de 70.000 agremiados y donde nosotros cuando fuimos decanos hicimos una encuesta. ¿Cuál es el problema básico del abogado? Y la respuesta en el 80% fue especialización. O sea, el abogado es un abogado generalista, todista, pero no tiene una especialización. Y hoy día todos sabemos que el derecho se ha hecho tan complejo que, por ejemplo, al interior del derecho penal hay especialidades. Así es. Al interior del derecho civil hay especialidades. Al interior del derecho constitucional también hay especialidades. Exacto. ¿No? Y entonces hoy día el derecho se ha vuelto tan dinámico y la universidad no satisface esa demanda de especialización. ¿Por qué? Porque el estudiante que egresa de la universidad tiene que buscar cursos, tiene que irse al extranjero, tiene que a veces seguir otros diplomados para tener lo que no le da la universidad. Y eso es incorrecto. Para paliar de alguna manera y además famélicamente, porque los procesos de especialización toman su tiempo y tienen que ser rigurosos, porque si solamente pasamos un cursillo, una conferencia, eso no es especialización a la larga, que lamentablemente pues es lo que abunda y qué es lo que va a tener el abogado finalmente. Pero ¿no? Esa también es la experiencia de la Academia de la Magistratura. Ciertamente. ¿No? El profesional que va con la mejor intención demuestra, evidencia que tiene insuficiencias para el ejercicio de la jurisdicción o el ejercicio de la defensa. Así es, efectivamente. Bueno, ahora vamos, si nos permites, a realizar un corte comercial, el primero del programa, y continuamos con la conversación. ¿Cómo no? Muy bien, entonces, no se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.